Esta mañana yo necesito que usted, amén, comparta este video, el que pueda compartirlo, regálenos unos minutos, amén, para poder predicar esta palabra que hoy hemos traído para usted y lo hemos titulado ¿A quién estás escuchando? Este es el tema que hoy queremos compartir contigo, amén, ¿a quién estás escuchando? Porque nota una cosa, yo he creído con firmeza que nosotros somos el resultado en parte de las malas o buenas influencias que hemos tenido en la vida. Tenemos rasgos de nuestros padres, tenemos una educación de nuestros padres, nuestros abuelos, los valores que tenemos nos los han enseñado en parte nuestros padres, en parte los maestros que hemos tenido en el camino, y en parte los amigos de quienes nosotros nos hemos rodeado. Es decir, que somos el resultado, Dani, de las buenas o malas influencias. Alguien dijo por allá, dime con quién anda y te diré quién eres. El que con león se junta, dice Proverbios, va a empezar a rugir. Y por ahí también dicen que el que con lobo se junta, aullar aprende. Nosotros somos, Dani, el resultado en parte de quienes nos rodeamos. Por eso es que en esta mañana el tema de las influencias es importantísimo que usted lo entienda. De quién usted se está rodeando, con quién está platicando y sobre todo, qué es lo que usted está escuchando. Por eso yo le puse el título en esta mañana, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Por qué, Dani? Porque en la vida, Dani, hay muchas voces. Tenemos la voz del enemigo. Tenemos la voz de gente impía. Así es. Tenemos nuestra propia voz interna. Pero también está la voz de Dios. Está la voz de las autoridades. Está la voz de la gente que se dedica a hacer lo malo. La gente que parece que disfruta que uno esté lleno de temor y lleno de miedo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a distinguir, a visualizar, a tener en cuenta y bien claro qué tipo de voz nosotros estamos escuchando. ¿Cómo ves, Dani? Así es, pastor, la verdad eso es muy importante. Yo creo que lo que estamos pasando depende mucho del enfoque o en dónde estamos depositando nuestra atención. De repente, hablando en un tema actual, ¿no? Escuchamos por Facebook o vemos por Facebook de repente cosas que pues lejos de causarnos paz, nos atemorizan. Pero bueno, en parte es culpa de la persona de quien lo está haciendo, pero también en parte es culpa de nosotros. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿de qué nos estamos dejando influenciar? ¿Qué contenido estamos dejando que entre en nuestra mente? ¿Y de qué nos está sirviendo? Hay buenas influencias y hay malas influencias. Usted decía que existen algunas voces. Y bueno, eso es cierto. ¿A quién le estamos dedicando nuestra atención? ¿A quién le estamos dedicando en dónde estamos poniendo nuestro corazón? Eso es muy importante. Si nuestro corazón está en las malas noticias, entonces vamos a llenarnos de preocupación, vamos a llenarnos de estrés, de ansiedad. Pero si nosotros depositamos nuestro corazón en la influencia más grande de todo el mundo, que siempre ha existido y siempre existirá, que es en la de Dios, entonces nuestro corazón se va a llenar de paz. Pero aquí ya es un tema que depende ya de nosotros, ¿no? Hacia quién está puesta nuestra mirada. Dice la palabra que pongamos nuestra mirada siempre en el Señor, que pongamos siempre nuestra atención en Él, porque Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo, absolutamente todo entendimiento. Y pues bueno, pues quizás ahí hay gente, ¿no? Que en Facebook lo primerito que ve son las malas noticias, son lo que se está diciendo en otros países, las cosas que están pasando en otros países, y a veces
A veces vemos tanto lo que pasa allá afuera que ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que Dios está haciendo en casa. A veces poner nuestra atención en las cosas que pasan afuera, nos olvidamos que nosotros tenemos que ver primero por nuestra casa, por nuestra familia. Y yo creo que Dios quiere hacer algo poderoso, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón y no dejamos que nuestra mente se llene de Dios, entonces pues no va a pasar nada, pastor. Sí, señor. Por eso es importante, Dani, que tengamos cuidado a quién y qué estamos escuchando. Porque recuerda que decía, las voces que nosotros escuchamos van a afectar nuestro modo de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, de alguna manera es afectada por lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Y precisamente esto fue, Dani, lo que le pasó a Roboam, que es la parte donde quiero hablar. Quizá alguien está diciendo, ¿y que van a hablar de la Biblia? No han dicho nada de la Biblia. Tranquilo, amén. La Biblia nos presenta en el libro de Reyes, el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, una historia de un hombre llamado Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam fue hijo de Salomón. ¿Y quién es Salomón? El hombre más sabio de este mundo. Amén. ¿Sabe qué me impresiona, Dani? Que al morir Salomón, Salomón entonces le deja el reinado a Roboam, su hijo. Se suponía que el hombre más sabio del mundo había establecido un reino firme, un reino fuerte, un reino inteligente, y eso fue, Dani. Eso mismo sucedió. Wow. Pero cuando Salomón va a morir, entonces él establece a Roboam, su hijo. Algo que me impresiona a mí, que Salomón preparó un séquito de hombres ancianos. Un séquito es un grupo de personas que tienen experiencia y conocimiento en diferentes áreas de la vida, ya sea política, economía, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Salomón prepara este séquito de ancianos. Yo me imagino, Dani, pensando, bueno, yo soy el hombre más sabio, pero mi hijo yo no sé qué tan sabio salga. Entonces le voy a dar una ayudadita. Eso es un buen padre. Además, pensó en su hijo y digo, le voy a preparar este grupo de ancianos y se lo voy a dejar listo. Mira, estos ancianos son los que gobernaban con Salomón en el tiempo de su reinado. Y la Biblia dice que Roboam, entonces cuando es establecido como rey, tiene ese séquito de grupo de ancianos. El asunto es que cuando se establece como rey Roboam, entonces viene el pueblo de Israel a consultar con él. Y ve, sucedió algo. Dice Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 en adelante. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Imagínate, Dani, hoy se establece como rey Roboam. Todo el pueblo de Israel viene a Roboam y les dice, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora tú disminuye algo de esta dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y nosotros te serviremos. Ve qué tremendo. Entonces Roboam contesta, dice la Biblia, y les dijo, váyanse y regresen en 3 días. Y el pueblo se fue. Roboam, en el versículo 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejos de los ancianos que había delante de Salomón, o sea, de ese séquito que Salomón había preparado para que los ayudara. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la firmeza y está la victoria. Es decir, Dani, si tú tienes una situación que resolver, una decisión importante, te vas a casar o te quieres casar. Amén. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se fue la mente. Se fue la mente. Entonces tú dices, bueno, yo necesito pedirle consejo a alguien, ¿verdad? Porque esa persona tiene más experiencia, ya pasó por ahí. Yo no quiero equivocarme porque es una decisión importante en mi vida. Imagínate, ¿a quién irías, Dani? ¿A una persona que tenga un matrimonio firme o a uno que ya se ha divorciado como 10 veces? Al matrimonio firme, pastor. ¿Por qué? Porque tú dices, es una buena influencia. Yo quiero ser exitoso en esta área. Bueno, imagínate, este muchacho, cuando escucha que el pueblo le dice, mira, disminúyenos la carga y te vamos a servir.
Entonces, lo primero que él hizo fue, bueno, se acordó de que su padre le había preparado un grupo de ancianos, un séquito, y le dijo a los ancianos, en el versículo 6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, mire anciano, esto me sucede con el pueblo, ¿qué consejo me dan para que yo le responda a este pueblo? Los ancianos, en el versículo 7, dice la Biblia, ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, lo sirvieres y le respondieres buena palabra, ¿sí? Y les dice, y respondiéndole buena palabra les hablares, ellos te van a servir siempre. Un buen consejo, Dani. Él debió haber escuchado a los ancianos, porque era un buen consejo que le iba a ayudar a afirmar su reino, a ser un buen rey. La gente lo iba a querer, lo iba a honrar, y él iba a trabajar como su padre o quizá mejor. Pero dice el versículo 9, el versículo 8 dice la Biblia, pero Roboam dejó el consejo de los ancianos que ellos le habían dado y fue a pedirle consejo a unos jóvenes que se habían criado con él cuando estaban delante de él. Wow. Qué tremendo, Dani, porque yo aquí veo que Roboam cometió un error grave. ¿Cuál fue el error de Roboam? Dice la Biblia que desechó el consejo. Desechó, dice, dejó el consejo de los ancianos. O sea, hizo a un lado el consejo sabio, lo desechó. No quiso escuchar el consejo de aquellos hombres que le iban a ayudar a firmar su reinado. Y ese es el problema que hoy está pasando, Dani. Hay personas que no les gusta escuchar consejos. Y por ahí lo dicen, el que no escucha consejo no va a llegar a viejo. Uno tiene que escuchar, pero la pregunta o el tema es, ¿a quién estás escuchando? Porque dice la Biblia que cuando desechó el consejo se fue con sus amigos y les dijo, miren amigos, lo mismo que le dijo a los ancianos. Y vean lo que responden los amigos. El versículo 10 dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esta palabra, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás, dice los jóvenes. Fíjese, los jóvenes dice, dile al pueblo, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Miren nada más. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo les voy a añadir a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Imagínate, wow, Dani, desecha el consejo de los ancianos y se queda con el consejo de estos muchachos. Y entonces, así le responde el pueblo. ¿Sabe qué hizo el pueblo? El pueblo, dice la Biblia, abandonó. Wow. Dijo, ¿sabe qué? Pues entonces no tenemos parte con David. Que se mantengan como puedan. Y cada quien volvió a su casa. Entonces, ¿cuál fue el fin de este hombre Roboam? Dice que el fin fue, hermano, la consecuencia de no haber escuchado un buen consejo y de no saber a quién escuchar, que en este caso eran los ancianos. Dice que el reino se dividió. De ahí viene la división del reino, porque cuando David tenía un reino firme. Salomón tuvo un reino excelente, firme, pero a partir del hijo de Salomón, por no haber escuchado, el reino de Israel se divide en dos. Y entonces empieza un problema. Entonces ese fue el fin, reino dividido. Obviamente un reinado débil, un reinado, y termina mal el asunto. Entonces, por eso es que en esta mañana, Dani, yo necesito que alguien escuche esta palabra. ¿A quién estás escuchando? En medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia mundial, la pregunta es, ¿a quién estás escuchando y qué es lo que estás escuchando? Así es, pastor, eso es muy importante. Hablábamos hace rato y eso me lleva también a una historia, a un acontecimiento que encontramos en la Biblia, ¿no? Yo voy a ir un poquito más adelante. Cuando Jesús decide agarrar a sus discípulos, agarrar una barca y les dice una palabra y le dice, crucemos al otro lado. Y cuando les dice, crucemos al otro lado, en ese momento la voz que estaban escuchando los discípulos era la de Jesús mismo.
Pero sabemos que algunas veces cuando Jesús nos habla, a veces por poner nuestra mirada en la circunstancia o en lo que está pasando también, algunas veces nos desviamos también del propósito. A veces empezamos bien, pero por no estar cimentados o por no estar en Jesús, por ejemplo, a veces nos dejamos llevar. ¿Qué ejemplo estamos viendo aquí? Que cuando los discípulos agarran con Jesús, se van a la barca y cruzan al otro lado, se presenta una tormenta, dice la Biblia. Y cuando se presenta la tormenta, entonces los discípulos se les olvida que la voz que ellos escucharon en un principio era la de Jesús. Y entonces empiezan a escuchar su voz interno o las voces de ellos mismos. O sea, escucharon la voz de hombre. Y cuando escucharon la voz de hombre y vieron la tempestad, entonces ellos tuvieron miedo. Y cuando ellos tuvieron miedo, pues obviamente empezó a generar caos, empezó a generar desesperación. Se empezaron a sentir preocupados y con miedo sobre todo por lo que estaba pasando. Entonces ya su mirada cambia. La mirada que en un principio estuvo depositada en Jesús, ahora se está depositada, pero en la tormenta que se estaba presentando. Entonces aquí, cuando los discípulos deciden ir con Jesús, aquí hay algo muy importante, que cuando tú te sientas así, tienes oportunidad de corregir, tienes oportunidad de cambiar tu mirada, pero tienes que estar seguro y tienes que conocer sobre quién vas a depositar tu mirada. Ellos depositaron su mirada en Jesús y actuaron. Ellos dijeron, ok, pues bueno, estamos escuchando las voces y pues tenemos miedo, ¿qué hacemos, pastor? Entonces ellos deciden recurrir a Jesús porque sabían quién estaba con ellos. Entonces nosotros tenemos que saber que si, bueno, tenemos miedo, que si nuestra mirada se ha cambiado, si estamos dejándonos influenciar por la gente que solo está aportando miedo, solo está aportando temor y cosas negativas, entonces nosotros tenemos que voltear nuestra mirada y regresar a Jesús. Dale. Y darnos cuenta que Él es la mayor influencia. Es que es exactamente lo que hoy estamos mirando. Estamos observando, viendo cuántos videos, Dani, cuántos cientos de videos en las redes sociales, videos amarillistas, videos con fines políticos, incluso religiosos, pero religiosos emocionalistas. Así es. ¿Verdad? Que inventan cosas. Y es importante por eso es importante que usted sepa a quién está usted escuchando. Hace unos días salió por ahí un video que decía, no, que es que Dios me habló que van a salir pelos en la Biblia y que esa va a ser la... Hermano, qué locura eso. Y ahí ve todo el mundo, sí, yo ya encontré un pelito, yo encontré otro pelito. Hermano, de repente escuchamos, yo no digo que Dios no habla, pero hay cosas que son inventadas por gente emocionalista, gente que vive de emociones. Hay otro mensaje que decían que hoy, que nadie salga porque hoy el ángel va a pasar y va a matar a un montón de gente. Hermano, ese mensaje tenía 6 meses atrás que ya se había dado. Por eso es que usted, cristiano, tiene que saber qué está escuchando. Usted no puede estar escuchando cualquier persona, cualquier hombre que venga ahorita y le diga, quítese esto, del otro. Usted tiene que estar claro, amén, a quién usted está escuchando, porque lo que usted escucha le va a afectar en su manera de pensar y así mismo va a actuar usted y al rato va a estar en el fracaso. ¿Cómo le pasó a Roboam? Así es, y eso es muy cierto, porque pues si nosotros le damos entrada a esas cosas, pues lejos de ayudarnos nos va a retrasar. A veces Dios quiere hacer algo o tiene un propósito glorioso, pero el hecho de nosotros dejarnos influenciar por cosas que no aportan nada ni a la vida, vamos a decir, espiritual, ni a la vida carnal, por decir, y mucho menos al ministerio. Yo creo que decía usted, pastor, que pues a veces nos dejamos llevar por comentarios o cosas que están circulando en redes sociales, pero pues nosotros tenemos que tener convicción. Primero que nada, convicción y discernimiento. También es importante tener discernimiento, pastor, para no dejarnos llevar por eso y no generar miedo. Y yo vi ese video y dije dentro de mí, o sea, ¿qué clase de cosas se están diciendo en las redes sociales? Y bueno, uno como hijo de Dios, pues tal vez vamos a la palabra, que es también, esto es influencia para todos nosotros, la palabra, esto es luz a nuestras vidas, pero y la gente que no tiene sabiduría y la gente que no está bien cimentada, pastor, o sea, ellos son los más afectados. Claro, pero por eso es importante que uno tome una determinación de quién me rodeo, con quién me junto, con quién ando, a quién escucho. Yo no puedo estar escuchando a una persona, a mí no me puede hablar una persona del éxito cuando su vida es un fracaso. Así es. No me puede hablar una persona de bendición cuando su vida está en la miseria. No me puede hablar una persona de libertad cuando está atado. Yo tengo que ver, visualizar
de quién me estoy rodeando, porque lo que Él me diga me va a influenciar. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿a quién estás escuchando? Si estás escuchando al mundo, pues obviamente cosas del mundo. Si estás escuchando al diablo, cosas del diablo vas a oír. Aleluya, pero este no es un tiempo ni de escuchar al diablo, ni de escuchar al mundo, ni de escuchar esos mensajes amarillistas, emocionalistas, con fines políticos. Lo que usted tiene que escuchar, señores, es la voz de Dios. Usted tiene que abrir su sentido, sus ojos, su corazón, tiene que abrirse totalmente a escuchar la voz de Dios, porque quien escuche la voz de Dios, número uno, va a tener dirección, número dos, va a tener guianza, número tres, va a tener victoria. La Biblia dice, Dios habló a su pueblo y le dijo, si oyeres atentamente, dice, a la voz de Jehová tu Dios, dice el libro de Deuteronomio. Esto es poderoso, hermano. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, porque a Dios hay que oírlo detenidamente. Pastor, ¿y cómo nos habla Dios? Dani lo acaba de decir. Esto es la voz de Dios, señores. La Biblia es la voz de Dios. Pero también dice Job que de muchas maneras Dios habla. Habla a través de la naturaleza. Romanos 1:16 dice que Dios manifiesta a través de la naturaleza su voz, su voluntad. Nos habla a través de su creación, que son los seres humanos, a través de los profetas, a través de algunas circunstancias, a través de sueños, a través de revelaciones, a través de visiones. Hay muchas maneras que Dios está hablando y usted tiene que oírlo. Es más, ahora mismo Dios le está hablando por medio de esta palabra. Amén. Para que usted salga de esa crisis, de ese miedo, de ese temor. Usted tiene que oír la voz de Dios. Aleluya, ¿me está oyendo? Escuche la voz de Dios, que Dios le está hablando. Ahora, pastor, si escucho la voz de Dios, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Eso es importante. Así es. Porque hay personas que están aterradas, llenas de miedo, y lo que hablan todos los días, el coronavirus te va a agarrar. Sueñan con el coronavirus. Ya no sueñan que lo persigue el coco, ahora el coronavirus es el que lo persigue. Hay personas que están aterradas, llenas de ese miedo, no pueden hacer nada, porque, hermano, están escuchando solamente las cosas negativas. Yo digo que en parte nosotros tenemos que escuchar a nuestras autoridades, porque ellos son los que van a dar una información correcta. Amén. Ellos van a dar una información creíble, ¿sí? De alguna u otra manera ellos están al mando de toda esta nación y están procurando ver por el bienestar. Hay que escuchar ese tipo de información. No esté escuchando cualquier tontería que salga en el Facebook, en el teléfono. Pero sobre todo, escuche la voz de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que decía Dani hace un momento. Jesús iba con sus discípulos y pasaron y una tormenta. Y Jesús le dijo, hombres de poca fe. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Tengan fe en este tiempo. Amén. Tengan fe que esto que está viniendo nos va a ayudar para bien. Esto que está manifestándose en este momento, se va a manifestar la gloria de Dios. Tengan fe. Tengan fe de que no te vas a quedar sin comer, porque dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo que te vas a morir de hambre. Dios no está diciendo que vas a terminar en el fracaso, no. Dios está diciendo, yo te voy a abrir los tesoros de los cielos y te voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar mi bendición hasta que sobre y abunde. Dios está diciendo, ten paz en medio de la tormenta. Si Jesús está en tu barca, créeme, no se va a hundir. Amén. Tu barca está segura. Si vengan tempestades, huracanes, viento, lo que venga, si Jesús está en tu barca, usted permanecerá firme. Y la palabra, bueno, en este capítulo de la Biblia dice, cuando Jesús le dice crucemos al otro lado, Jesús estaba consciente de todo lo que le iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, pero también sabía que venía algo poderoso. Dice que los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo es que puedes descansar? Y la Biblia nos dice que Jesús nos enseña a que aún en medio de la tormenta nosotros tenemos que descansar en Él. Y bueno, ok, pasa la tormenta. Esto no quiere decir que en tu
tu vida no van a haber tormentas. No quiere decir, y Dios no promete que en la vida no van a haber tormentas. Lo que Dios promete es que podemos descansar aún a través de las tormentas, que nosotros podemos reposar en Él aún en medio de todas las circunstancias que se presenten. Y si leemos más adelante, ¿a qué iban? ¿A qué iban? ¿A dónde iban? Iban a liberar al endemoniado de Gadareno. ¿Y qué pasó después? Que el endemoniado se convirtió en el evangelista más grande de esa región. Entonces entendemos que después de una tormenta, después de un proceso, si nosotros ponemos nuestra mirada y si nosotros nos dejamos influenciar por Dios, por la gente de Dios también, que es muy importante, entonces vamos a ver que más adelante, después, pasado esto, pasado toda esta situación, vamos a ver que viene una victoria tal y como Jesús nos enseñó en este acontecimiento que encontramos en la Biblia. ¿A quién estás escuchando? Ese es el tema de esta mañana y estamos cerrando ya esta palabra de verdad y bendecimos a toda esta gente hermosa, amén, que en un momento vamos a estar saludando, pero queremos ya cerrar, Dani, este tema, amén, que le hemos titulado ¿a quién estás escuchando? Tienes que escuchar a Dios, tienes que escuchar, porque alguien me preguntaba, pastor, ¿qué dice usted acerca de esto? ¿Qué piensa usted que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar a los profetas o todos los medios que Dios está usando para hablar. ¿Cuál es el propósito de que el mundo esté paralizado? Mire, una de las voces que Dios está manifestando en medio de esta situación es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice, Él, o sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si algo está pasando, está aconteciendo en este escenario donde el mundo está parado, es que Dios se encargó de que el evangelio y su presencia llegara casa por casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son cientos, y me atrevo a decir miles, de predicadores, pastores, profetas, gente que predicamos con autoridad, pero no vivimos lo que predicamos. Exigimos que la gente diezme, pero nosotros no lo hacemos. Wow. Nos paramos en el altar a quedar bien. ¿Cómo es que debe de ser un buen padre? Pero nosotros somos malos padres. Y Dios lo que está permitiendo, porque dice que si algo va a empezar, el juicio de Dios es por casas. Primero las casas. Porque nadie dice si no gobierna bien a tus hijos, ¿cómo gobernarás? Dice la palabra. Y eso es un reto. Yo no vengo a decir que mis hijas, son el ejemplo a seguirlo más. Estamos luchando y batallando, pero por eso Dios permite esto. Porque Dios necesita que nosotros prediquemos un evangelio santo. La efectividad del evangelio no está en la boca, está en la vivencia, está en las acciones, está en lo que tú eres y lo que demuestra. No es de que yo voy a hablar por hablar. El efecto de ese evangelio está desde detrás de las paredes de casa, señores. Y por eso Dios dice, yo necesito que los hijos se vuelvan al corazón de los padres y el corazón de los padres se vuelva al de los hijos. No es fácil. Es fácil predicar entre multitudes. Es fácil gobernar miles de gente. Pero qué difícil es gobernar a 2 o 3 gente que están encerrados y que dependen de ti. Eso no es fácil. Porque ahí es donde tienes que manifestar la paciencia, la paz, el amor, la tranquilidad, la sabiduría, la paternidad y tantas cosas que Dios está hablando en estos días. Entonces Dios, eso es lo que Dios está hablando. Por eso es que yo te digo, conozco cientos y cientos de pastores que son buenos agarrando el machete y el palo y golpean la cabeza de los cristianos, y ustedes son estos, pero usted va a su casa y ellos son peores que unos mundanos. Wow. Sus hijos son peores que unos mundanos. Yo repito, estamos luchando, no vengo a ponerme como el ejemplo, claro, pero ya basta. No puede ser posible que nosotros estemos metiendo palo a todo mundo si nuestra casa está de cabeza. Tenemos que empezar por ahí. Y ha costado, claro que ha costado, no es nada sencillo, pero tenemos que doblegar nuestro corazón y pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo te necesito. No podemos vivir un evangelio de apariencia.
No podemos vivir un evangelio de máscara, de caretas. No, señores. Dios se cansó de eso y dice Dios, yo necesito que desde casa empiece a restaurar. Hay Aleluya. una restauración que está aconteciendo en Así los es. hogares, en la familia, en los hijos. Ahora sí los hijos están diciendo, wow, ese sí es mi papá. Y bien, la Biblia también nos menciona, pastor, que nos dice que el primer ministerio es la familia, que todo tiene que empezar de casa, que nuestro testimonio es el mayor ejemplo para los que están afuera. Nosotros tenemos que predicar no solamente con palabras, sino también con nuestra propia vida, y que nosotros seamos ejemplo para los demás, para los que están afuera, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Yo creo que Dios está activando, yo creo que Dios está despertando en las familias. Yo veo fotos del grupo de ahí que mandan y veo a niños que están con una Biblia y veo a su papá y por ejemplo veo a un hermano y le está predicando a sus dos hijos que están enfrente de él, y yo digo, wow, esto es lo que Dios está provocando, esto es lo que Dios está sacando a luz, está exponiendo a los predicadores, está exponiendo a los ministerios, y esa batuta se está pasando de generación a generación. A mí me encanta agarrar a mis papás. Hace poco yo hice un acto, agarré aceite y les ungí sus pies y su cabeza, porque pues son mis padres y yo los quiero honrar. Algo que yo nunca había hecho era honrar a mis padres de esta manera, pero entonces Dios me llevó a agarrar aceite y entonces yo empecé a ungir sus pies y su cabeza, y yo dije, yo nunca he hecho esto, voy a honrar a mis padres y voy a orar por ellos y que ellos oren por mí. Yo creo que es lo que Dios quiere hacer. Dios está despertando en nosotros cosas que antes no hacíamos. Antes tal vez no predicábamos, ahorita le estamos predicando a 2, 3 personas, pero lo estamos haciendo. Antes no declarábamos, ahorita estamos declarando en casa. Hay personas que tienen llamado de levita, que tienen ministerio de adoradores, y que tal vez por miedo, tal vez por temor, pero veo fotos de gente que está adorando en su casa, que se ponen ahí una canción o con una guitarra y desde casa empiezan a adorar. Entonces Dios está encendiendo, Dios está prendiendo, Dios está activando ministerios, cosas que antes no pasaban. Entonces nos damos cuenta que a veces es necesario que Dios permita estas cosas. No quiere decir que Dios haya mandado esto. Dios permite circunstancias para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos darnos cuenta que dependemos de Él, que no dependemos de una vacuna, que no dependemos del gobierno directamente, sino que nuestra solvencia, nosotros no estamos sostenidos por el más grande de todos, que es Jesús, que es Dios. Nosotros nos sostenemos de Él, así que estamos aprendiendo, estamos conociendo a un Dios sanador, estamos conociendo a Dios como el proveedor, estamos conociendo a Dios como paz, lo estamos conociendo de todas las maneras, pastor. Aleluya, Dani. Dios está aquí. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra y siento en mi espíritu fuertemente que lo que Dios está haciendo, Dani, en ese tiempo, Dios nos está enseñando a pastorear. Amén. Lo que nosotros no pudimos lograr en los altares, Dios lo está logrando desde casa. No pudimos a veces preparar y levantar el sacerdocio, pero Dios lo está haciendo ahora en este tiempo. No vimos quizá lo que niños y jóvenes pudieron haber hecho en la iglesia, y Dios nos está mostrando que ellos son importantes. El mejor pastorado está activo hoy en los hogares. Dios está restaurando familia. Yo declaro en el nombre de Jesús, amén. Mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, joven que me oyes, esto es lo que Dios está hablando. Tu casa va a ser restaurada. Dios anhela y Dios está trabajando para que tú ames a tu padre y a tu madre, a tus hermanos. Hay una gloria de Dios que está tocando las casas, los matrimonios, y va a empezar a haber una restauración grande. Ya Dios comenzó a restaurar los hogares. Esto es lo que Dios está hablando en estos tiempos. Lo que Dios está hablando para ti te está diciendo, hoy es el día de buscar a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano.
Qué tremendo. Hay un llamado de Dios para ti, amigo que me escuchas. Familia que me escuchas. Tienes que perdonar, tienes que soltar la amargura, los rencores, el odio, para que comiences a disfrutar un tiempo nuevo en Dios. Y hoy quiero orar por ti. Y quiero orar por esta gente que está aquí también conectada viendo esta palabra. Ale Cocón, hija, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo declaro sobre ti que la mano de Dios toma el control de ese embarazo y que ese alumbramiento será exitoso en las manos de Dios. Nada lo detendrá. Declaro que la gloria de Dios se activa sobre ti. Pido la misericordia de Dios y pido al Todopoderoso que visite tu vientre. Tu vientre sea fortalecido, sea sanado. Esa criatura la declaro en vida y declaro que será exitoso en el nombre de Jesús. Que terrenalmente hablando los médicos serán usados por Dios y Dios te dará la oportunidad de contar testimonio de su gloria, que tomó el control, aleluya, y viste la gloria, la mano y la misericordia de Dios sobre tu vida. Te declaro en el nombre de Jesús en victoria para la gloria del Señor. Gracias, Padre. Oro por aquella familia. Si usted está ahí mirando, tiene ese tiempo de orar con nosotros, ore por su casa. Si usted necesita perdonar, perdone. Si usted necesita en este momento soltar el rencor, la ira, el enojo, la contienda, el odio, aleluya, la amargura, suéltelo, perdone a quien le ha hecho daño, porque solamente te tienes que preocupar por ti. Al perdonar, tu corazón es sanado. Al perdonar y al soltar, tú eres libre en el nombre de Jesús. Vamos, suelta ese perdón y empieza a orar con nosotros. Si puedes orar ahí, estás en tu cuarto, en tu recámara, en tu sala y quieres postrarte, póstrate y dale gracias a Dios y dile: Señor, he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz y a partir de este día voy a caminar contigo de tu mano. Si tú estás descarriado y has sentido la presencia de Dios, has escuchado esta palabra que ha tocado tu corazón, vamos, levántate, sé valiente, deja la cobardía, deja de estar criticando y juzgando a aquellos, aleluya, que según tú te hicieron daño. Tú no eres juez, perdona, suelta y comienza a vivir toda una vida en Dios, aleluya. Cuánto daño le causaron a Jesucristo, lo abofetearon, le pusieron la corona de espinas, lo humillaron, aleluya, y todo lo hizo por ti. Dice que como cordero fue al matadero y no enmudeció y no abrió su boca. No te defiendas tú, deja que Él te defienda. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra te trae vida, te genera fuerza, te restaura, aleluya, te alimenta, limpia tu corazón, tu mente. En el nombre de Jesús declaro restauración. Amén. Para tu casa, declaro, aleluya, restauración para el descarriado. Padre, declaro salvación a las vidas. Si tú estás oyendo, sientes la presencia de Dios con nosotros aquí y quieres orar conmigo y quieres comprometerte con Dios porque sabes que le has fallado, que no le has servido, entonces repite esta oración con fe. Di conmigo: Señor, perdóname. Perdóname. Porque yo te he fallado mucho. Porque yo te he fallado y mucho. Este día yo reconozco. Que soy pecador. Pero me vuelvo a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Arrepentido. Y humillado en tu presencia. Di conmigo: escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, seré distinto. Amaré a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Amaré a mis padres. Leeré tu palabra y te serviré fielmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Yo creo que alguien...